Muy buenas noches, un placer una vez más estar con todos ustedes aquí en la televisión de Tenerife y en este cuarto Poder Express del día de hoy. Hoy en un programa monográfico que vamos a tener con el vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife. El popular Lope Afonso responde a las preguntas de un servidor cuando prácticamente hemos arrancado ya con un nuevo curso político. Diferentes desafíos a los que se enfrenta el Cabildo de Tenerife. Se lo vamos a contar justo después de nuestra cabecera y tras el patrocinio de Loro Parque. Loro Parque patrocina este programa. Bueno, pues arrancamos ya en este tiempo de televisión en directo recordándoles que tienen la posibilidad de poder saber cómo funciona nuestro Parlamento de Canarias. Conoce tu Parlamento en www.parcam.es. Toda la información de nuestra Cámara Legislativa al alcance de su mano los 365 días del año. Pero indicarles que con la Fundación Loro Parque también hemos disfrutado enormemente de ese 30 aniversario. Pero hoy quiero hablarles de Coral Kingdom, que es la última atracción que abría sus puertas en el Mas de Canarias. Con Coral Kingdom tenemos un mundo de colores y corales. Estás a punto de descubrir el mayor arrecife de coral fuera del océano del mundo. ¿Preparado para sumergirte? Coral Kingdom, el universo sumergido, ahora en Loro Parque. ¿Y por qué tenemos tanta ilusión cuando llega el 22 de diciembre? Porque es que yo aquí tengo 10 cheques al portador. Aquí tengo 4 millones de euros y se los paso por delante porque no los van a poder encontrar en ninguna administración de toda España, sino solo aquí. Así que yo les recomiendo que si quieren al menos llevarse 400.000 euros al décimo o 200.000, juegue con nuestro número de lotería, el de la televisión de Tenerife. Y, por supuesto, miramos nuestro medio ambiente con lupa. ¿Por qué? Pues porque Canarias, en este territorio fragmentado, pues todo afecta mucho más. El calentamiento global, la subida del mar, el aumento considerable de las temperaturas afectan directamente a nuestras especies. Por lo tanto, la Agenda Canarias 2030 se ocupa de todo esto. Más información en el siguiente spot. Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor con rayos X en los ojos. Tú, denunciando el ciberbullying, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias. Como les decía, hoy un monográfico, un especial que tenemos en este cuarto Poder Express con el vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife. Además, ostenta la Consejería de Turismo de la institución insular. Hoy está con nosotros Lope Afonso. Buenas noches. Daniel, buenas noches, ¿qué tal?
Arrancamos el curso político tras el verano. ¿Cuáles serían los principales retos que nos vamos a encontrar en el segundo año del mandato? Tenemos un problema que no deja de acompañarnos lamentablemente en la isla, que afecta a muchísimos tinerfeños y tinerfeñas, como es el acceso a la vivienda. De actualidad, lamentablemente, que venimos tiempo intentando mitigar desde el Cabildo Insular, a través de diferentes programas inéditos hasta ahora en la trayectoria del Cabildo en esta materia, y con los que poco a poco estamos consiguiendo movilizar recursos habitacionales, suelo, viviendas, para poner a disposición de los municipios. Pero, lógicamente, esta tarea, que en este año 2024 ha llevado una buena parte del trabajo de planificación y financiación del área, va a continuar también en el próximo ejercicio. Estamos abordando ya la recta final de este año 24 con el propósito de acaparar el mayor número de recursos para hacerlos disponer, como decía, los ayuntamientos, pero una parte importante del trabajo de planificación que acometemos también ya en esta vuelta de las vacaciones, en este inicio de nuevo curso, tendrá que ver con seguir favoreciendo desde el Cabildo que nuevos recursos afloren para ponernos a disposición de este problema que afecta de forma transversal a todo el mundo en la isla prácticamente, pero singularmente a familias con perfil vulnerable y también con jóvenes que no pueden emanciparse. Por tanto, este es uno de los elementos centrales de la política estratégica que vamos a seguir desde el Cabildo, pero lógicamente no va a ser el único. También a nivel general, la política que se sigue en materia de infraestructuras tendrá que ver con seguir impulsando las infraestructuras que necesita la isla, en el ámbito de la movilidad, por ejemplo, que es uno de los grandes retos pendientes de Tenerife. Seguiremos esforzándonos que Tenerife como isla siga recibiendo el apoyo inversor y luego la ejecución de los proyectos que están ya planificados, pero que sigamos también planificando paralelamente otras actuaciones con la mirada puesta en el futuro, en cómo poder completar el sistema de movilidad con asuntos como el del tren, pero también a corto plazo esforzándonos en que haya más recursos al servicio del transporte colectivo. Transporte en guagua, que ya ha aliviado una parte de la demanda de movilidad en algunos aspectos, pero que va a seguir siendo protagonista porque es una herramienta con la que, de manera directa, contribuir a reducir la demanda de desplazamiento. La movilidad, transporte, infraestructuras de carretera, también infraestructuras sociosanitarias, otra gran asignatura pendiente que cosecha la isla. Y aquí también tenemos un esfuerzo sin precedentes que ha venido realizando en este ejercicio 24 Tenerife, el Cabildo, donde el área de acción social ha conseguido prácticamente en tiempo récord acaparar recursos para poder poner en marcha licitaciones con las que generar más recursos habitacionales para las familias que necesitan tener a personas con la tutela y el cuidado adecuado, para las familias que tienen esa atención en su entorno domiciliario, en ese entorno familiar, porque todavía la tienen a la persona con dependencia o con necesidades en su entorno familiar, en su vivienda, y por tanto el Cabildo tiene que contribuir a seguir ofreciendo respuestas. Podemos enumerar una cantidad importante de asuntos, pero lógicamente la economía es la que proporciona oportunidades para que haya más y mejor empleo en Tenerife. Y dentro de los sectores económicos, el turismo seguirá teniendo un papel decisivo, intentando que ese papel se canalice a través de una promoción en la isla que nos permita tener luego en el destino un mejor perfil de visitante, que a su vez asiente la rentabilidad de nuestras empresas y con ello conseguir también mejor empleo, más estable, de mayor calidad también. Y luego del turismo, pero también del impulso que le demos desde las políticas públicas, pivotará la posibilidad de que contribuyamos a diversificar más la economía en el sector de la industria, aquel que venimos pulsando en este año 2024, de la mano también de políticas hasta ahora inéditas en el Cabildo, porque no había área de industria como tal. Ahora mismo tenemos medidas de incentivo a la actividad industrial y también al acondicionamiento de áreas tan importantes para la actividad industrial y comercial como son los polígonos industriales de Tenerife, y luego también en sectores estratégicos que son más complejos por su trayectoria y por las dificultades particulares que atraviesa, como el primario, pero donde también llevamos haciendo un despliegue importante de medidas de incentivo para ayudar a este sector a paliar las consecuencias, primero, de la crisis económica, segundo, luego, de situaciones como las que se derivaron en la cadena de suministros, como las derivadas de la guerra de Ucrania, y luego ya por último, pues también algunos casos particulares que han tenido que ver con el pasado incendio que asoló la isla el pasado verano. En definitiva, son muchas las políticas estratégicas, pero como ya se ve, intentando culminar en este año lo que se ha iniciado, que está dando ya buenos resultados, y programando ya para el siguiente ejercicio el conjunto de medidas que van a tener a Tenerife otra vez al servicio de su gente y de sus sectores productivos.
Entre todas esas alternativas que tiene el Cabildo en las manos, ha citado usted el primero a esta pregunta. Yo creo que el aspecto más importante, el más sensible, que es la vivienda. Las competencias las tiene el Estado central, la comunidad autónoma para poder legislar, para poder buscar alternativas a buscarle lo que dice la Constitución. Todo español se merece una vivienda digna, pero al final esto parece muy difícil de aplicar. El Cabildo, por primera vez en la historia, hace un proyecto ambicioso. Por un lado, la construcción de viviendas, pero por el otro, el mayor problema que se encontraban muchos ayuntamientos es que no tenían suelo ni capacidad económica para poder conseguir suelo para ponerlo, por ejemplo, al Gobierno de Canarias. En este sentido, tienen ustedes en estos momentos 20 millones. Tenemos ya más de 20 millones porque hemos ido adicionando paulatinamente recursos y con ello dotando de mayor vigor a los programas que se diseñaron a finales del pasado año. En concreto, el Activa Suelo y el Activa Vivienda. El primero destinado a movilizar viviendas que estaban sin terminar de construir o ya construidas pero aún no en el mercado, para con ello financiar su adquisición y ponerla a disposición de los ayuntamientos de la isla que solicitaron su incorporación en el programa, y luego el Activa Suelo en dos vertientes. Una destinada a municipios de menos de 20.000 habitantes que busca apoyar a municipios que, si bien tienen menos población, también luego tienen menos recursos económicos para poder detectar y remover esas bolsas de suelo aptas para la construcción. Y la otra vertiente del programa, ya lógicamente destinado a los municipios de más de 20.000, con la que también colaborar aquí a la detección e incorporación al patrimonio municipal de suelo apto para la construcción, o en el caso de que ya estos ayuntamientos dispusieran de suelo propio, suelo municipal, financiarles las obras de urbanización e incluso de construcción. Por tanto, también diversificando las herramientas con las que contribuir a la misma finalidad, que es aflorar vivienda. La primera, la que comentaba antes, el Activa Vivienda, ya ha permitido detectar y movilizar en este año 24 viviendas en los municipios que al final del ejercicio calculamos que pueden rondar los 700 recursos. 700 posibilidades, por tanto, que incorporamos en la isla para alcanzar una solución para personas que la necesitan. O sea, desde ahora hasta el año 2027. En lo que va de año 24 y con perspectiva de este año. Ah, solo en este año. Estamos hablando de que la acción del Cabildo, Daniel, en poco más de un año, ha permitido ya localizar y movilizar a través de este programa hasta 700 posibilidades de vivienda. Y esto habla bien de con qué determinación ha entrado el Cabildo a jugar este papel importante que antes no jugaba. Y esto lo digo porque parece que quien nos escuche, quien me escuche y piense, que bueno, me habla de 700 viviendas, aunque sea solo en un año, pero en comparación con la demanda que puede haber en torno a 20.000 demandantes en el conjunto de la isla, parece poco. Estamos hablando, si nos situamos en el tiempo, de que hasta ahora, en esos últimos años, en esta última legislatura, incluso las anteriores, el papel que ha podido jugar quien tiene las competencias directas en promoción de vivienda pública, la Comunidad Autónoma de Canarias, no llega a una centena de viviendas, a un centenar de viviendas. Aquí estamos hablando de que hemos conseguido movilizar casi 700, o prácticamente 700 al final de año. Si esto lo conseguimos proyectar en el conjunto del mandato, la cifra va a incrementarse más. Eso dependerá también de la disponibilidad que quede en el mercado. Pero el papel es muy importante el que está jugando el Cabildo. Por eso me gusta resaltarlo. Pero esto hemos unido nuevas posibilidades a través de los recursos de este programa Activa Suelo en esas dos vertientes que posibilitarán la localización de suelo para que los municipios lo compren. Por tanto, financiamos al ayuntamiento para que adquiera suelo apto para construir vivienda, y luego, en la otra vertiente, posibilitará que si ya los ayuntamientos poseen en su patrimonio suelo apto para construir, le financiemos las obras de urbanización y de construcción que puedan ellos poner en marcha. Por tanto, versatilidad en el instrumento, intentando peinar las posibilidades que nos ofrecía el marco legislativo, pero contribuyendo a aportar soluciones que antes no había. Y esto es importante en este contexto porque somos conscientes de que es un problema grave, de que para muchos tinerfeños y tinerfeñas es el principal, y que además el contexto no favorece en nada las oportunidades. Contexto que tiene que ver con una ley estatal de vivienda que sigue limitando las posibilidades de aportar vivienda privada nueva al mercado,
porque la inseguridad jurídica hace que o no se ponga en el mercado una vivienda privada que podría estar en disposición de ser alquilada o vendida, y porque hay otra alternativa que convive al mismo tiempo, que es la del alquiler vacacional turístico, que se ha revelado como mucho más rentable y segura para estos propietarios, y ha contribuido a que, de forma paulatina en el tiempo, dejen el mercado de alquiler residencial esas viviendas y se incorporen al vacacional. Por tanto, con más demanda se comprime, se contrae la oferta privada. Pero si tampoco, por lo que decíamos antes, en estos años se incorpora vivienda pública, tenemos la tormenta perfecta, por así decirlo, para que sigan creciendo los precios. Por tanto, lo que no pensábamos hacer de ninguna manera desde el Cabildo era quedarnos cruzados de brazos ante esta realidad. Y por eso intervenimos de esta forma tan determinada y movilizando recursos. Comenzaba el presupuesto de este año con menos importe, pero ya con las siguientes aportaciones que se han ido realizando durante el ejercicio, superamos ya los 20 millones de euros movilizados en este año para dedicarle a políticas de vivienda. A esto, por último, también hay que añadir que se incorpora más dinero al programa para rehabilitación, que este ya venía funcionando en la isla y que viene a apoyar a los municipios para que viviendas con necesidades de reparación estructural o de fachada puedan tener esa contribución del Cabildo, y con ello al final cerraremos un importe, como digo, que supere ya los 20 millones de euros en este año invertidos directamente por el Cabildo. Para que los que nos están viendo especialmente, vicepresidente, de los dos municipios más poblados, Santa Cruz, La Laguna, y muchas familias a lo mejor estaban pasando y escucharon hablar de vivienda y ese número a lo largo de este año de 700 iniciativas de vivienda. Lo que pueden estar pensando muchas familias es ¿cuándo eso se va a materializar? ¿Cuándo? Nombraba Santa Cruz, La Laguna, pero podría poner otros municipios, pero por lista de espera, evidentemente estos dos municipios, por su entidad poblacional, son los más afectados. ¿Cuándo podrá ser realidad esas viviendas terminadas? O bien, porque se han adquirido esos inmuebles que estaban sin terminar, porque se van a poner en alquiler otras viviendas que estaban ya prácticamente terminadas. ¿Cuál va a ser el modus operandi para que algunas de las familias que nos están viendo al otro lado del cristal digan yo voy a poder optar a una de esas 700 viviendas? El proceso en la parte del Cabildo es relativamente ágil porque se sustancia a través de la financiación mediante subvención directa al municipio que se queda la vivienda. Es decir, los que han comunicado al Cabildo, tengo este parque de viviendas disponibles cumpliendo los requisitos del programa Activa Viviendas, por ejemplo. Y en este caso, el Cabildo transfiere los recursos una vez comprobado que se cumplen los requisitos. A partir de ahí sí que tiene que ser el municipio el que adquiera formalmente y escriture a su nombre esos inmuebles. Y a partir de ahí, junto con el Instituto Canario de la Vivienda, es donde tiene que articularse el proceso para seleccionar a los beneficiarios. Pero, ojo, estamos hablando de vivienda que siempre se va a ofertar en régimen de alquiler social. Por tanto, está destinado a satisfacer demandas de población que tenga necesidades durante un tiempo, otros con vocación de más permanencia, pero que son susceptibles de rotación en el tiempo. O sea, que pueden ser beneficiarias más de una familia de una vivienda de las que se incorporen a este programa porque tengan durante un tiempo mientras dure su necesidad de carácter social. Cuando se culmine podrán dejarla libre para que pueda ser otra familia que se beneficie. ¿Y quién será el propietario de esa vivienda al final? ¿El ayuntamiento, el Cabildo? El ayuntamiento, la administración en este caso. Adquirirá el patrimonio. Con el otro programa, la Activa Suelo, de igual manera se adquiere el suelo y el Cabildo financia la compra de ese suelo y también puede financiar, cuando decía antes que ya sea propietario el ayuntamiento de ese suelo, el Cabildo le va a dotar de las herramientas para que pueda urbanizarlo y destinarlo a construcción o completar las obras de urbanización si las tiene iniciadas, incluso poder destinarlo a la edificación ya directamente. Por tanto, estamos siendo los financiadores de la salida a, por así decirlo, el mercado de alquiler público de todas estas viviendas. Compatible, por supuesto, pues con aquellos ayuntamientos que tienen cierta capacidad para construir sus propias viviendas o, en este caso, con el Gobierno de Canarias. Efectivamente, incluso también con aquellos que tienen instrumentos propios, como sociedades municipales de vivienda, que ya juegan también un papel diferente, pero complementario a este. De los 31 municipios de la isla, ¿cuántos se han visto interesados por estos programas? Inicialmente, más de la mitad de los municipios se incorporan al programa. Algunos, por las razones que sea, no lo pudieron hacer o no encontraron a tiempo el número o la condición que requería el programa para determinadas viviendas, pero
como hemos ido haciendo seguimiento posterior, paulatinamente a quien ha detectado viviendas adecuadas, también se le ha proporcionado el cauce jurídico para que se incorporara a posteriori. Pero como decía, esto es el primer ejercicio. Confiamos en que de manera sucesiva, en los próximos, incorporemos más vivienda suelo, más activa suelo, perdón, y más activa vivienda para dotar a los municipios que no habían podido entrar o a los que, aún entrando, detecten más vivienda que nos pueden incorporar al programa por esta vía. Por tanto, seguiremos poniendo muchos recursos a disposición en los próximos años de este programa porque se ha revelado en poco tiempo como muy útil para los municipios. Compra de vivienda sin terminar, compra de suelo. Mucha gente dice, con tantas viviendas vacías, ¿no sería óptimo también la compra de vivienda nueva que no fueron vendidas? Me imagino que aquí ya entramos en otro tipo de cifras y otro tipo de números, ¿no? Efectivamente, porque aquí ya el precio de mercado se superpone y lógicamente ahí es más complicado y mucho más costoso intervenir. Pero somos uno de los actores que hay en esta cuestión de poner soluciones habitacionales a los tinerfeños y tinerfeñas. También nos gustaría comprobar cómo el papel de otras administraciones se suma a esta dinámica y es más activo y es más contundente. Hemos visto cómo también en los últimos tiempos el Gobierno de Canarias, en esta legislatura en particular, se está desde luego mostrando mucho más activo y determinado a la hora de buscar soluciones para la promoción de viviendas. También veíamos incluso iniciativas del área de economía donde estaba buscando incentivos fiscales para favorecer que una parte de la dotación de la RIC que ahorran algunas empresas se pueda destinar también a la adquisición de suelo y promoción de vivienda con finalidad social o con finalidad también de reservarlas a los propios trabajadores de las empresas para las que los trabajadores prestan servicio. En definitiva, hay que combinar medidas, pero a mí me gustaría poner, Daniel, especial hincapié en esta parte porque a mí se me antoja fundamental. O buscamos cómo flexibilizar y asegurar el marco jurídico estatal para que haya viviendas que se pongan inmediatamente en el mercado con seguridad jurídica, o va a ser muy complicado que a corto plazo esta situación se mitigue. Es decir, mientras el propietario de vivienda siga teniendo miedo a que le entre un ocupa y no la pueda recuperar, o a que el inquilino no le cumpla con el alquiler, pero aún así ya no es que no le pague y no lo pueda recuperar, sino que tampoco puede salir y siga pivotando en el propietario, que puede ser cualquier ahorrador de nuestro entorno, que con su esfuerzo ha comprado una segunda vivienda y con esas rentas complementarias no solamente pagaba la hipoteca de esa segunda casa, sino que también obtenía unos recursos complementarios para seguir ahorrando, para pagar los estudios de sus hijos o para poder pagarse un coche, lo que quiera que sea, que para eso está la autonomía de cada persona con el esfuerzo de su trabajo. Y que tengan miedo a hacerlo, porque una ley vierta sobre él la carga de la prueba de demostrar que esa persona que tiene dentro de su casa que no le cumple, no puede salir, es una situación completamente disparatada, que no se da en nuestro entorno comparado, en el derecho de otros países europeos, y que está motivando situaciones realmente preocupantes que también perjudican incluso el patrimonio. Estamos viendo situaciones también de ocupación que parecían lejanas porque no se daban en nuestro entorno inmediato en Tenerife, pero que ya están llegando también. Lo hemos visto recientemente en municipios aquí mismo del Valle de la Orotava. Y creo que contra eso, aunque sea una competencia estatal, también las administraciones locales y también la autonómica puede mostrarse más beligerante. Ya hemos hecho pronunciamientos incluso desde el Cabildo en este particular, pero tenemos que decirlo con más determinación. Desde que está en vigor esta ley, que incluso intentó vendernos que con los mecanismos de declaración de municipios tensionados iba a contribuir a reducir los precios, justamente se ha conseguido lo contrario, seguir incrementando el precio de forma constante de la vivienda. O cambia esto, o por muchos esfuerzos que hagamos desde otras administraciones, solo conseguiremos mitigar el problema, pero no lo vamos a resolver del todo. Estamos hablando con el vicepresidente primero del Cabildo de los grandes problemas a los que se enfrenta la isla más poblada del archipiélago. Y uno de los temas ha sido nuestra población de mayores. En su momento, el anterior equipo de gobierno decide prescindir de un programa propio que había llevado mucho tiempo, que había llevado muchos premios, que era el programa Ansina. Se decía que se intentaba sustituir por otro tipo de programas alternativos que eran puntuales en el tiempo.
de repente conocemos que ya hay preparado un programa que va a poder permanecer en el tiempo. Tiene un nuevo nombre, pero no sabemos si continuará con el mismo espíritu que tenía Ansina, pues con todos esos programas y proyectos que se trabajaban pues con los 31 municipios de la isla de Tenerife. Este nuevo plan de mayores de Tenerife se llama Islenior. ¿Nace con el mismo espíritu, con la misma filosofía que tenía Ansina? Lo hace porque los mayores son una prioridad, es un compromiso irrenunciable de este gobierno y justamente por eso, por haber dejado el pasado gobierno huérfanos a nuestros mayores de instrumentos como Ansina, lógicamente teníamos que abordarlo con mucha celeridad. Y fruto del esfuerzo en consensuar las líneas estratégicas, de conocer la opinión de entidades, de colectivos, de expertos, de hacer el proceso participativo más amplio de Canarias en la actualidad, ha nacido este nuevo programa, del cual ya hemos presentado el marco estratégico recientemente y que efectivamente no solamente quiere recuperar el espíritu de Ansina, sino que quiere ser incluso más ambicioso, porque plantea políticas más integrales, más transversales, donde los mayores van a recibir un tratamiento que va a estar en buena medida también dirigido por ellos. Es decir, van a ser partícipes también de las decisiones con las que el plan va a dotarles de herramientas para que tengan un envejecimiento activo de calidad, más que digno, que sea también una herramienta con la que asegurarse el propio cuidado de sus atenciones e incluso de su salud, y que por supuesto también ataque situaciones que hemos visto como se han incrementado en estos últimos años de manera alarmante, como la soledad no deseada. El programa, por tanto, interviene en diferentes ámbitos y lo hace con esa vocación integral en toda la isla y en todas las facetas. El programa, como digo, ha tenido la oportunidad de darse a conocer en su marco estratégico, pero ahora ya en este mes de septiembre va a descender al detalle de conocer cómo va a estar estructurado y cómo se va a empezar a implementar de forma gradual en cada una de sus vertientes. Va a tener también en las próximas fechas un proceso de conformación de la estructura de personal con la que va a empezar a trabajar, a empezar a andar, y con ello veremos cómo todos los municipios van a disponer de esta estructura ya completa de atención a los mayores, que no va a ser fruto de la coyuntura, de programas puntuales, de financiar con subvenciones a los ayuntamientos para que hagan lo que puedan. Esta estrategia va a dar una respuesta de verdad completa. No va a ser entretenimiento, como alguno quiso hacer ver en el pasado. El programa, por supuesto, que tendrá una parte de intervención lúdica para favorecer también el tiempo de esparcimiento, pero va a ocuparse, como digo, de la salud, de la nutrición, de las preocupaciones sociales, del entorno sociosanitario, y también va a favorecer la participación activa en los asuntos que atañen a la comunidad inmediata que tienen los mayores. Tienen mucho que aportar y, por tanto, como también corolario de este marco estratégico, venía a presentarse el nombre, que es fruto de esa nueva vocación, de esa nueva visión con la que se quiere tratar a los mayores, que no es de magos, como decían algunos, que se sentían tratados, o como personas brutas, o como personas con poco conocimiento. Nada de eso, ni mucho menos. Personas que tienen talento, conocimiento y experiencia que aportar, y por eso el concepto que se ha abordado es el de personas senior, y por tanto uniéndolo a la vocación insular de isla, pues ha sido el fruto de ese nombre, que ha sido también consensuado por ellos mismos, que el mismo Consejo del Mayor terminó de acuñar, que se llama Islenior, con el que, insisto, en los próximos meses ya veremos cómo se empieza a desplegar por el conjunto de la isla y volviendo a recuperar ese espíritu de cercanía y de atención directa a las personas senior, ya no mayores, de la isla de Tenerife. Bueno, esto en cuanto a las personas que tienen capacidad de poder moverse, de poder valerse por sí mismas. Pero después tenemos, vicepresidente, un número importante en esta isla de Tenerife de las personas dependientes. Nuestros mayores que desgraciadamente o tienen que estar a cargo de un familiar o en centros. Vemos que la lista de espera es importante en una isla, la isla más poblada del archipiélago, y que en su momento la política del Cabildo fue construir centros sanitarios, pero
siguen siendo insuficientes, y eso que se ha creado una cantidad de plazas en el pasado importante. ¿Cómo afrontar el futuro de lo que parece ya inminente, que es el envejecimiento de la población? Porque además, por nuestra calidad de vida, duramos más, pero desgraciadamente a veces en peores condiciones. En general, la problemática sociosanitaria es muy grave, lo decíamos al principio, hay que llamar a las cosas por su nombre, por una falta adecuada de gestión seguramente y ahora de recursos, hasta el punto de que también incide en la gestión sanitaria. Hemos conocido en estas últimas fechas cómo todavía quedan camas hospitalarias ocupadas por perfiles de pacientes que son realmente sociosanitarios y que podrían liberar esas camas para ponerlas a disposición del servicio sanitario, bien sea para intervenciones de urgencia o bien para tener disponibilidad de algunos tratamientos específicos y que sin embargo siguen ocupadas por personas que deberían estar ya en otros centros, simplemente porque no los hay, porque no se han generado esas plazas. Por tanto, nos hemos también tomado con la máxima seriedad la cuestión para que el Cabildo, desde sus competencias y también en el marco del convenio que tiene suscrito con la comunidad autónoma, pueda seguir generando plazas nuevas que, bien en el perfil de asistencia sociosanitaria general o en el específico de la dependencia, puedan en el medio plazo ya dotar a la isla de los recursos adecuados. Por lo pronto, ya en este primer ejercicio han sido realidades concretas la licitación de plazas sociosanitarias en municipios de la isla como en Garachico, la adecuación desde La Victoria, también la puesta a disposición de otros recursos y la actualización de otros que ya venían adoleciendo de limitaciones como el CAM de la Cuesta, pero también la red propia que se viene gestionando desde el Cabildo, por su obsolescencia, requería de puesta al día. También se están volcando muchos recursos en la renovación de muchos servicios de los que se prestan actualmente. Pero la planificación va más allá y también desde el área de acción social se están identificando suelos aptos para poder tener nuevos centros con vocación, además de ser los que congreguen, especialmente en el ámbito de mayor demanda, que es efectivamente el de la zona metropolitana, el mayor número de plazas posibles en este espectro del medio plazo. De hecho, un ejemplo claro es cómo también semanas recientes anunciamos un acuerdo con el Ministerio de Defensa para que los cuarteles de Cristo en la Laguna pasen a ser patrimonio del Cabildo, a disposición también de las plazas sociosanitarias que esta zona de la isla requiere. Por tanto, estamos trabajando en la doble vertiente de generar plazas a corto plazo y también plazas en el medio y largo plazo, para evitar que no se tenga que encontrar la siguiente corporación, sea de nuestro mismo color o de otro, la falta de planificación que nos hemos encontrado nosotros. Por tanto, intentando que este problema de largo alcance y de compleja solución sí tenga diferentes etapas de alivio, una a corto plazo, otra a medio y una final a largo plazo. Estamos hablando con el vicepresidente primero del Cabildo. Hablaremos también de deportes porque se encontraban también con la problemática de centro insular de deportes acuáticos en el Puerto de la Cruz. Nos iremos al sur para ver cómo va el circuito del motor y todas las infraestructuras deportivas que van a seguir planificándose en los 31 municipios de la isla. Pero tengo que recordarles que si quieren disfrutar de una atracción magnífica y maravillosa en el Puerto de la Cruz, en el Loro Parque, que visiten, por supuesto, el Mas de Canarias y que no dejen de visitar Coral Kingdom. Estás a punto de descubrir el mayor arrecife de coral fuera del océano del mundo. ¿Preparado para sumergirte? Coral Kingdom, el universo sumergido, ahora en Loro Parque. Una hoja de ruta también marcada por parte del Gobierno de Canarias nos indica que un mejor medio ambiente es posible. Si seguimos los consejos y nos metemos en esa página web, podremos ver en qué consiste la Agenda Canarias 2030. Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor lanzando telas de araña. Tú, yendo a trabajar en guagua, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
En este especial, el cuarto Poder Express, hoy con el vicepresidente primero del Cabildo, seguimos abordando más temas de la isla de Tenerife. Les decía que nos ocupamos de deporte. Además, siendo alcalde, se iniciaba ese centro insular de deportes acuáticos tras un problemón con la antigua piscina municipal de Puerto de la Cruz. Pudo negociar en aquel momento con el Cabildo para reconvertir la antigua piscina del Puerto de la Cruz en un centro de deportes acuáticos supermoderno. Lo inicia Lope Afonso, pasa un siguiente mandato y ahora será Lope Afonso, como vicepresidente del Cabildo, el que tendrá que concluir aquella obra que inició siendo alcalde. ¿Cuándo será la fecha que se ha ido posponiendo en el tiempo? Ya pronto, afortunadamente, pero es verdad, por hacer rápidamente memoria, que me tocó a mí comerme el marrón, hablando coloquialmente, de tener que decidir el cierre de la piscina municipal, sumamente parcheada, como todo el mundo reconocerá, y con problemas administrativos graves que desaconsejaban su uso deportivo y mucho menos el de competición. Y finalmente encontramos la complicidad del Cabildo en aquel momento. Hay que reconocer además también que con implicación personal del expresidente Carlos Alonso, y finalmente de lo que inicialmente habíamos concebido como reforma de la piscina para generar nuevo equipamiento, pero con todavía una ambición municipal, se pasó a una concepción mucho más ambiciosa de tener ya un centro insular como el que afortunadamente ya luce en la imagen urbana de esa parte de la costa del municipio. La obra como tal se recepcionó apenas hace unos días, fruto de diferentes modificaciones. La obra fue compleja, modificaciones que implicaron retrasos y también incrementos de cuantías, finalmente, para que los telespectadores se puedan hacer una idea de hasta dónde llega la envergadura de este proyecto. La obra se va a liquidar en torno a los 14 millones de euros. Por tanto, es un gran equipamiento que va a hacer referencia no solo en Tenerife ya, ni siquiera en Canarias, a nivel nacional. Y así lo hemos constatado con diferentes opiniones que hemos recabado de responsables de la Federación Española, su presidente lo conoce, la Federación Canaria, en definitiva, de actores cualificados que reconocen y valoran el potencial de este nuevo equipamiento. Lo que ocurre es que se ha terminado, se ha concluido la obra civil. Ahora, en paralelo, se acometen diferentes actuaciones. Primero, la contratación del equipamiento que requiere, también un equipamiento muy especializado, que también es otra aportación económica importante del Cabildo, que va a superar los 400.000 euros, va a estar pivotando en el $500.000 seguramente al final, y que también va a permitir gozar del equipamiento tecnológico de última generación para la piscina y también para las instalaciones complementarias, porque recordemos que lleva también un importante gimnasio, zona administrativa y de gestión, y también un equipamiento de cafetería. Y luego, también en paralelo, definir definitivamente el régimen de usos, donde también el Ayuntamiento del Puerto va a tener un papel muy importante, junto con los clubes también, las entidades que estaban en la piscina antes del cierre, con las que también se mantuvo un compromiso que ya se les ha trasladado de que se va a mantener con firmeza, y donde, pese a ser un equipamiento insular ahora, van a tener su espacio perfectamente definido y apto para que retomen aquí su actividad. Eso va a suponer que este complejo vaya a ser, desde el punto de vista del deporte base, una referencia donde volverán a tener actividad deportistas que la tuvieron y que se han visto en estos años pasados en la necesidad de buscar otras alternativas en los municipios del entorno. Desde el punto de vista de la tecnificación, una herramienta fundamental con la que preparar también deportistas que fundamentalmente van a proporcionarnos también grandes alegrías deportivas y van a conseguir proyectar también el deporte tinerfeño a través de estas instalaciones. Y también, en el escenario más inmediato, tener una referencia para la competición al más alto nivel. Estamos en disposición de que aquí se celebren campeonatos insulares regionales, pero sobre todo competiciones nacionales e internacionales, que contribuirán a su vez a que sea un equipamiento que sirva de soporte a la promoción turística de la isla en esta vertiente deportiva. Por tanto, va a ser un gran servicio a la isla, y esto, la gran pregunta es ¿cuándo se va a ver ya en funcionamiento completo? Ahora, en paralelo al procedimiento administrativo que comentaba antes, también se produce desde el punto de vista técnico el arranque progresivo, el arranque en seco, como se llama en el argot técnico, y va a llevar a que en los próximos meses tengamos un trabajo técnico de puesta a punto, para poder hacerlo ya en la manera óptima y donde ya puedan entrar
los equipos y los usuarios a servirse de las instalaciones con el máximo nivel de confort y servicio. Esperaremos unos meses más y seguramente ya iniciado el próximo año, cuando se podrá hacer el arranque formal, por así decirlo, de todos los servicios del nuevo complejo. O sea que podemos poner año 2025. 2025, sin lugar a dudas, va a ser el año del arranque y del disfrute del nuevo complejo insular. Otro papelón. Circuito del motor. ¿Cómo van las obras? ¿Cómo va a ser aquello una vez se termine? Porque evidentemente pensar en la Fórmula 1 se nos queda muy lejos, de momento. Pero ¿cuándo empezaremos a ver mucho más materializado lo que va a ser el gran pulmón del motor, de las 4 ruedas y de las 2 ruedas? Aquí también tenemos, más que un papelón, un proyecto muy complejo, del que se ejecuta actualmente una parte de las obras que tienen que dar lugar a ese futuro centro insular del motor, ese circuito del motor de Tenerife, donde la competición puede tener un papel importante. De hecho, se planificó con la posibilidad de que tuviéramos la homologación al nivel que requiere la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, para competiciones de, llegado el caso, si hubiera posibilidad, esa Fórmula 1 o también de MotoGP, por plantearnos esa ambición, que también es complicada, porque no solamente requiere de pistas, sino también de recursos adecuados y de logística para poder movilizar hasta aquí el gran circo, como se suele decir, de estas pruebas de automovilismo o de motociclismo. Pero primero tenemos que asistir a la ejecución de todo lo que comporta este gran proyecto, terminar esta primera fase, licitar y completar las siguientes, para que haya no solamente pistas, sino también todos los servicios que lleva aparejado un gran complejo como este: graderío, instalaciones centrales y luego también aparcamientos, conexiones con la movilidad que tiene que dar lugar, con la conectividad con la que se pueda llegar hasta el circuito, y luego también una parte complementaria que tiene que servir de soporte, a su vez técnico y económico, a la actividad deportiva, que es el de la actividad de formación para pilotos y la posibilidad de albergar también ahí en el futuro un centro donde se investigue y se desarrolle la industria de la automoción, que nos gustaría particularmente que estuviera vinculada también a la tecnología, en este caso la tecnología vinculada a la automoción, el desarrollo también de carburantes limpios que permitan que tengamos la posibilidad de ser referente en esta materia en la isla. Son cosas ya que se plantearían en un escenario siguiente, a medio y largo plazo, pero tengamos la certeza de que este proyecto va a culminarse ya en un escenario temporal de los próximos 4 o 5 años, que todavía queda mucho que cortar aquí. Bueno, en muchas ocasiones he hablado con muchos consejeros y demás, y claro, es una de las partes desconocidas de la isla de Tenerife, que gracias al Instituto Tecnológico de Energías Renovables, que pertenece a la institución insular, por ejemplo, hemos visto la evolución de los volcanes, que tampoco entendíamos cómo esa responsabilidad de toda Canarias recaía en el ITER, por ejemplo. O cómo hemos visto que cada vez hay más interés pues, por nuestras energías renovables, placas fotovoltaicas, el viento, que además es generador de mucha de la energía o de parte de la energía que se consume en la isla, con el avance además en su momento que se pueda, esa energía que no se pierda, sino que se pueda almacenar. Y ahora hay otro proyecto que me gustaría que me explicara y cómo se puede esto hacer y si es compatible agua con electricidad, que es instalar placas fotovoltaicas flotantes en las balsas de Baltén. ¿Cómo se generaría todo eso y a dónde iría esa energía? Así es. Porque es verdad que necesitamos mucho espacio para poder realizar esa energía, que a veces no dotamos de ese espacio en la isla. Cuando hablamos de isla sostenible nos lo creemos y por tanto intentamos llevarlo a todos los extremos y particularmente en aquellos que dependen directamente de la gestión insular. Este es un ejemplo de cómo hacer autosostenible desde el punto de vista energético una instalación tan importante como las balsas. Ahora, lamentablemente, de especial actualidad por la sequía que ha venido también asolando a la isla estos últimos años y que ahora se ha cristalizado en un nivel de nuestras balsas mucho más bajo de lo deseable y por tanto nos ha obligado a implementar medidas
también hasta ahora novedosas, como la declaración de emergencia hídrica para agilizar los procedimientos con los que dotarnos de más capacidad de generación de agua, particularmente para el riego agrícola. Riego agrícola que abastece en buena medida en la isla Baltén. Por tanto, de la optimización de las capacidades que tengan nuestras balsas también dependerá no solamente ser más eficaz en la distribución de agua, sino también luego ser más ecológico. Este proyecto, también singular y novedoso, está permitiendo que en balsas como la de San Antonio y La Matanza ya haya una lámina de agua ocupada por placas solares. ¿Con esto qué se consigue? ¿Pero flotando en el agua? Flotando en la superficie de la balsa, del agua de la balsa. Con ello se está consiguiendo ya que una parte importante de la demanda de energía, de consumo eléctrico en definitiva, de la balsa, se asuma directamente por esa placa fotovoltaica. Y con ello el proyecto va a continuar intentando cerrar el círculo del autoabastecimiento, se puede llegar a la total autogestión. Estamos hablando de que las medidas que se han puesto en marcha en esta balsa serán el equivalente al suministro de energía para más de 200 viviendas. Ya también la medida se va a extender a otras balsas como la del Valle San Lorenzo, pero en esta del Valle San Lorenzo, de mayor capacidad que la de La Matanza, ya está en funcionamiento también un anillo perimetral de placa fotovoltaica que está abasteciendo ya cerca del 30% del consumo de la balsa. Por tanto, estamos intentando unir tecnología, innovación y sostenibilidad para que un recurso tan importante como el del agua se gestione a su vez con el menor consumo de energía posible. Pero es que la sostenibilidad tiene retos clave en la isla. Lo introducías bien, Daniel, cuando hablabas de que depende en buena medida de ello tener capacidad para almacenar esta energía sostenible y limpia. ¿Qué es el problema que nos hemos encontrado con las energías limpias? A día de hoy tenemos eólica que es capaz de generar abastecimiento eléctrico, pero que una vez se vierte en la red, si no se consume, se pierde, por no disponer del sistema que se requeriría para el almacenamiento. Uno de los grandes proyectos de los que depende la posibilidad de dotar de mayor autonomía en cuanto a gestión de energía renovable a la isla está depositado en el futuro proyecto de central hidroeléctrica de Güímar. En ese proyecto, donde el Cabildo está muy implicado, pero que pivota en las competencias del Gobierno de Canarias, también quiero introducir, hasta donde puedo, que es poco aún, que habrá en el futuro buenas noticias. Está muy implicada la Consejería de Transición Ecológica en esta materia y puedo asegurar que en las próximas fechas podremos tener información que compartir donde ya se podrá poner futuro y tiempo concreto a tiempo que lleve la financiación y la ejecución de esa obra para que sea una realidad. Y ahí sí que habrá posibilidad de tener almacenamiento eléctrico en la isla con el que ya poder dotarnos de una alternativa que nos haga depender menos de la energía fósil y que haga además también que la isla acometa ese proceso de descarbonización que va a llevarnos a esa transición. Pero transición que también se va a ver mejorada a corto plazo con este concurso que ha promovido la propia Consejería del Gobierno de Canarias y que aquí en Tenerife tiene la mayor dotación de potencia convencional con la que intentar blindarnos frente a nuevos riesgos de apagones como los ceros energéticos que ha tenido la isla. Por tanto, trabajamos de la mano del Gobierno de Canarias activamente en esta cuestión que es fundamental, ya no digo para ser más sostenible, sino para mantener también la actividad económica que a día de hoy necesita todo el consumo que se produce, pero de una manera ineficiente y que contamina mucho más por la dejadez y la falta de gestión de los últimos años. Hace una semana se sentaba en ese mismo lugar y fue una entrevista que llamó mucho la atención y que nos preocupó bastante. El también portuense, director general de Transición Ecológica, Ángel Montañés. Y vertía dos temas. Por un lado, y ya se está trabajando en eso, el aspecto que por la subida del nivel del mar había zonas en Canarias que iban a estar muy afectadas. Citaba, por ejemplo, las canteras en Las Palmas de Gran Canaria o citaba las galletas en el sur de Tenerife. Pero también algunos puntos, y hablaba de muchísimos puntos negros en la isla de Tenerife de vertidos al mar. En este sentido, me imagino que estarán ya trabajando para intentar revertir esta situación. Por un lado, el cambio climático y por el otro, la cantidad
de residuos que generamos cada día en una isla en la que vivimos prácticamente 1 millón de habitantes. Es una preocupación muy importante, la tenemos desde luego en el Cabildo. Influyen varios factores. Hay un retraso histórico en materia de obras hidráulicas en la isla, pero también ha habido cierta dejadez, hay que decirlo así. Al ser un problema que en muchas ocasiones no ha sido, en cuanto a inversiones, tan visible a la hora de poder dar a conocer el contenido del esfuerzo inversor o disfrutarlo de una manera notable para la opinión pública, en definitiva, no ser obras palpables, se han ido posponiendo. Tenemos todavía que abonar sanciones por no haber acometido infraestructuras hidráulicas en el plan hidrológico insular en su momento. Pero tenemos el reto de los vertidos que nos está dañando una parte importante de nuestro litoral. Solo hay que ver la polémica que se ha suscitado con razón y la preocupación a raíz del cierre para el baño de Playa del Jardín. No podemos permitirnos, en definitiva, esta imagen y este riesgo de vertido en la isla. Y por tanto, tenemos que poner toda la carne en el asador. El Cabildo ya desde el comienzo del mandato convocó a los municipios en el seno del Consejo Insular de Administración Territorial de Tenerife para hablar de forma monográfica de los problemas acuciantes, de vivienda y de agua. Y dentro de agua también, lógicamente, en materia de vertido, donde queremos contribuir de forma decidida a que las obras que haya que cometer se puedan hacer lo antes posible. De hecho, en algunas de las medidas que contempla la emergencia hídrica hay obras que van a contribuir a generar caudal y otras a solucionar problemas también de gestión del ciclo integral del agua y, por tanto, también de la depuración, que va a evitar que en algunos casos haya riesgo de vertido o se eliminen directamente algunos de estos vertidos. Pero aquí también hay una competencia de la comunidad autónoma que efectivamente está intentando abordar con celeridad para conseguir reducir el número de vertidos. Hay algunos que están detectados que no son regulares, para que se regularicen, para que se haga lo que se tenga que hacer para que ese vertido esté dentro de los términos que marca la normativa y mitigar y eliminar definitivamente los riesgos de vertidos al mar que contaminen el agua y que no solamente pongan en peligro la salud de nuestros bañistas, sino que también con ello comprometan la imagen turística en el exterior de la isla. Es mucho, es demasiado lo que nos va en esto y por tanto tenemos que tener todos la conciencia de que aquí, sean obras visibles o no, para sus gestores, tenemos que poner toda la carne en el asador en los próximos meses, en los próximos años. Le planteo una última cuestión en este especial y es que conocíamos el dato, vicepresidente, si ya con 16 millones de turistas era una auténtica barbaridad en Canarias, las previsiones vuelven a aumentar. 18 millones de turistas previsiblemente en los que Tenerife se va a llegar la gran tajada. Pero ¿estamos preparados para un número tan importante? Yo creo que sería el máximo récord alcanzado nunca de turismo en la historia del turismo en Canarias. Puede que sea así, es probable de hecho, pero tampoco hay que confiarse ante los números porque las fluctuaciones también son muy rápidas en este mercado turístico. Y es verdad que hasta ahora la dinámica del verano, por ejemplo, está respondiendo, aún sin finalizar, a esas previsiones que teníamos por anticipo de reservas y por capacidad aérea confirmada por las compañías. Eso revela que sigue siendo el destino turístico Tenerife el más competitivo de Canarias, pero sin renunciar a la calidad, que es lo que estamos intentando demostrar cuando en relación a estas cifras también se pone de relieve el incremento paulatino del gasto turístico que estamos consiguiendo registrar. Eso tiene que ver con que efectivamente tenemos una oferta potente que mejora y se adapta a las exigencias de calidad de un público más exigente y dispuesto a pagar más, y también que con eso conseguimos mejorar la rentabilidad de nuestras empresas y con ello a su vez el objetivo último, que es asentar y mejorar paulatinamente el empleo turístico. Por tanto, ese es el objetivo que queremos llegar y podemos llegar a él con ese número de turistas y también con menos, que es lo que realmente nos gustaría para preservar mejor los equilibrios que necesitan dotarse la isla. Porque, lógicamente, la actividad turística tiene que estar al servicio de la conservación, especialmente de los entornos naturales que tenemos, que son un gran reclamo, que son una parte importante de la generación de visitas y también de ingresos, y que para que sigan produciendo ese efecto de generación de ingresos, tenemos que dejarlos en el mejor estado posible. No podemos permitirnos que se degraden, por tanto. De ahí que hayamos tomado medidas como la de la implementación de la tasa que para los espacios naturales de mayor relevancia de la isla estará en vigor a comienzos de este próximo año. Por tanto, actuando de forma equilibrada y como patrón no el número, sino la calidad, estoy seguro de que llegaremos a ese equilibrio. Pero lógicamente, mientras tengamos circunstancias externas que influyan,
como son las de situaciones de geopolítica, marcadas por tensiones de conflictos bélicos, donde se reciben también derivaciones de visitantes a la isla, es complicado llegar a mantener esa contención del número. Lo que estamos haciendo es que procuremos que las condiciones del destino, en cuanto a oferta y promoción, hagan que no sea un destino rentable para la turoperación a la hora de abaratar el precio, que no sea un chollo económico venir a Tenerife, sino que quien lo haga sea consciente de que va a tener que hacer un desembolso porque va a encontrar una oferta y unos valores ambientales y de servicio que no ofertan otros destinos competidores. Por tanto, que se tiene que gastar el dinero y que ese dinero sirva para que se asiente mejor la actividad económica y el empleo en la isla. Eso estoy seguro de que nos va a llevar a ser ese destino que mantenga ese nivel de prestaciones y de reputación y que al final nos va a permitir que la isla sea también referencia de las buenas prácticas y también de esa estabilidad en el empleo y esa calidad que hemos visto que todavía lamentablemente no se puede predicar a todo el empleo turístico, pero que cada vez más se va tomando conciencia también en el sector privado de que tiene que ser la fórmula con la que mantener esa armonía entre trabajadores del sector, empresas del sector y también sociedad que convive con el turismo. Una última pregunta, porque también tengo que preguntarle por otra fecha. El otro día veía al director del futuro Gran Hotel Taoro, a Gustavo Escobar, y le decía, digo, Gustavo, ¿cuándo se va a abrir el hotel? Dice, pues ya próximamente, en el 2020. Digo, pero ¿cómo se va a abrir? Si estoy viendo toda la estructura por fuera. Dice, por dentro está prácticamente terminado y eso, los plazos van muy adelantados. Un sueño que se hace realidad porque se habló de mucho, de un edificio emblemático y al final ese edificio se convertirá en lo que tenía que ser, un gran hotel para la isla de Tenerife, propiedad del Cabildo, y que además va a ser gestionado por una empresa de una multinacional de primer orden como My Way. Realmente cuando vemos toda esa estructura y ese esqueleto, ¿eso es así? ¿En un par de meses veremos la inauguración? Yo puedo corroborar las palabras del director del bueno de Gustavo, porque el seguimiento que hacemos desde el Cabildo de este proyecto es constante, es mensual y efectivamente se encamina a que la apertura, eso sí, parcial seguramente, se pueda llevar a término a comienzos del próximo año. Luego terminarán de sucederse otras obras para terminar definitivamente la ejecución del proyecto, que ya lo terminará de situar en el medio término del próximo año, pero sí habrá actividad seguramente a comienzos ya de este año 2025. Y eso es una satisfacción muy especial, lo tengo que decir, particularmente para mí lo es, porque también como alcalde del puerto en su día... Fue una papa caliente. Fue una papa caliente. Estuvimos también muy involucrados junto al Cabildo en que saliera el mejor concurso posible para que no solamente esto supusiera un elemento de mejora de la oferta del Puerto de la Cruz en cuanto a la parte alojativa, sino también a su vez la recuperación de un elemento fundamental de nuestro patrimonio y de nuestra historia. El origen del puerto como destino turístico le debe mucho al Hotel Taoro, pero a su vez es también la imagen de este proyecto, esa de turismo de calidad en la que se quiere ver reflejado el destino. Y por tanto va a ser un exponente con el que seguir alentando esa idea en los mercados de que a través de infraestructuras privadas, de gestión privada, aunque sea de propiedad pública, como el futuro Hotel Taoro, vamos a tener también un efecto llamada a ese perfil de visitante de calidad que estoy convencido de que poco a poco, junto al esfuerzo que han hecho también otros inversores en estos últimos años en el puerto, vamos a conseguir tener una referencia de un turismo diferente al del sur, por sus connotaciones, pero también que incrementa la calidad y que mejora la rentabilidad para poder predicar en el tiempo que la isla tiene una oferta homogénea en todas sus vertientes. Y también, por último, Daniel, si me permite, con ello quiero aludir a otro esfuerzo importante inversor que está haciendo el Cabildo, que es el PIER, el Programa Insular de Regeneración y Estrategia Turística, con el que en los municipios turísticos de Tenerife estamos presentando esta iniciativa con la que cofinanciar, pero sobre todo correr con la gran parte de los recursos del Cabildo para acelerar el proceso de reconversión del espacio turístico público más obsoleto, más maduro, como puede ser el que tenga el Puerto de la Cruz en una parte importante todavía de su fisonomía urbana, o también el de los Cristianos o las Galletas en Arona. O sea, una especie de lo que podrían ser los consorcios de turismo, pero aplicados directamente desde el Cabildo. Gestionados directamente con los municipios, con los que hemos hecho una primera ronda de visitas para conocer los primeros proyectos que se podrían financiar con este instrumento, que pondrá
entre la financiación del Cabildo, que serán 70% de los recursos, más el 30% que corre por los municipios, un total de 18 millones de euros para acelerar la mejora de ese espacio turístico. Por tanto, también de ser más competitivos y siempre con esa tónica de hacer del espacio público turístico un espacio moderno, pero también más sostenible, más eficiente energéticamente y que también resuelva problemas de saneamiento, para garantizar también que todo lo que está en el entorno de la costa turística sea también con ese criterio de sostenibilidad y tratamiento de la gestión de los residuos. Sobre todo al servicio de esa idea de que también estén alineados promoción, planta alojativa y espacio público turístico en esa idea común de calidad. Hoy hemos hablado en positivo de la isla de Tenerife, del futuro y los retos que se enfrentan próximamente en la isla más poblada del archipiélago. Lo hemos hecho con el vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife. Lope Afonso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le espero próximamente. Un placer como siempre y agradecido de que nos ayuden también a llevar la actualidad de la isla a través de las ondas en esta isla. Bueno, pues les hemos dado muchísima información en este especial monográfico de este Cuarto Poder Express. Nosotros volvemos próximamente con más invitados, más protagonistas aquí en el Cuarto Poder Express y aquí en la televisión de Tenerife. Hasta entonces, que sean inmensamente felices. Adiós. Loro Parque patrocina este programa.